Bueno, pues hoy estamos en un día importante porque todavía continúa la fiesta de los Dolores, de la patrona. El próximo jueves precisamente es día de fiesta en toda Lanzarote porque es el día de los Dolores. Aunque el sábado se puede decir que ha sido el día grande, sobre todo por el tema de la romería, que fue retransmitida por Lancelot Televisión y que llegó a todos aquellos hogares que no pudieron estar presentes en esas ofrendas que se le hacía a la Virgen en Macha Blanca. Don Pedro Sanginés, Pedro Martín, buenas tardes. A don Pedro Sanginés... Tú me vas a hundir, no porque Pedro Sanginés sea una buena o mala persona, pero me van a vincular políticamente, que no, ya sabes que es una cosa que a mí no me importa mucho, ¿eh? No, es que posiblemente vaya a estar después en la segunda parte. Don Andrés Martínez, buenas tardes. Don Andrés, Jorge, ¿qué tal la retransmisión? Muy bien, la verdad que técnicamente perfecto. Aquí el amigo Fran J. Luis lo hizo muy bien. Y la verdad que todos los protagonistas, las agrupaciones, la verdad que muy buen ambiente. Ha habido gente que le ha gustado la retransmisión. Ese pequeño susto de ese tocador, ¿no? Del país de la corona, ¿no? Que le dio como una especie de desplome ahí. Seguramente fue un golpe de calor. Vamos a saludar también a Manuel García Deni. ¿Cómo estamos, Manuelo? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Bueno, hay que decir, y yo quiero agradecer a todo el público, a todos los telespectadores que conectaron con Lancelot Televisión el pasado sábado a partir de las 7 de la tarde, cuando empezó la retransmisión, sobre todo porque tienen que saber que esto es un medio local, un medio modesto, y realizar este tipo de retransmisiones que las hemos venido haciendo desde que se han celebrado, desde que estamos abiertos hace 16 años, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo, sobre todo del equipo de Lancelot, ¿no? Porque prácticamente se emplea todo el equipo y tenemos que contratar gente extra, ¿no, Andrés? Sí, bueno, y vamos a tope, que se dice, ¿no? La verdad que, bueno, desde operadores de cámara, bueno, realizadores de sonido, aquí también la compañera Teo, en fin, fue un trabajo que solemos hacer. La verdad que ya estamos como un poco rodados y entrenados, son muchos años haciéndolo, solo el COVID no nos ha impedido hacerlo, si no habrían sido 17 veces, creo que esta era la 15ª que hacíamos, y la verdad que del resto, pues mira, pues el trabajo, el sentir del, no sé, del deber cumplido, por decir una manera, en el sentido de poder llevar una cuestión que puede parecer baladí, que la gente ya no sigue estas cosas. Pues sí, hay mucha gente, enseguida ya se puso la retransmisión como la segunda noticia más vista, y hay mucha gente que pregunta luego al día siguiente por las redifusiones, porque se ven, la gente les dice, oye, te he visto en la tele y demás. Claro, muchos de los que van después se quieren ver. Claro. Bueno, yo lo que quiero agradecer, y me lo van a permitir, a todo el equipo de Lancelot, el esfuerzo que han realizado para que saliera perfecta esa retransmisión del pasado sábado. También a Pedro Martín, como persona colaboradora, que estuvo con Andrés Martinón, en este caso en el furgón, ¿no? Nosotros en la unidad, en el furgón de Furgolán, en la unidad móvil. Que tengo que agradecerle también a Furgolán, que siempre que le hemos pedido colaboración, siempre se presta para retransmitir cualquier acto, pero sobre todo el de la Virgen de los Dolores, en este caso a Cayetano y a su hermano. Bueno, pero ¿cómo estuvo la romería, don Pedro? ¿Usted diría que fue una de las mejores romerías de los últimos años? Porque había decaído un poco. De los 3 últimos años la mejor, porque no había habido dos en las 2 anteriores. Y hombre, por cierto, uno de los comentarios que hacíamos que nos llamaba la atención es la velocidad, ¿no? por la que pasaron las delegaciones de los diferentes municipios, del Cabildo de Lanzarote, etcétera. Y después ya los remeros, una vez que nos fuimos nosotros, me han comentado estos últimos días que sí es verdad, que es que hubo muchísima, que era una barbaridad de gente rezagada la que llegó a la Plaza de los Dolores. Pero yo creo que estuvo muy bien organizado, mucha presencia. De políticos, pues fallaría quien tuvo que tener alguna urgencia por temas médicos, porque por lo demás estaba hasta el tato allí, ¿no? Con presencia de políticos a nivel regional, como el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Partido Popular, el secretario general de Coalición Canaria, todas las corporaciones, los municipios muy bien representados. A mí me llamó, por ejemplo, la atención Tías, el municipio aquí del amigo Manolo, que llevó hasta 6 carrozas. Pues la verdad es que muy llamativo y con muchas ganas, por no hablar del despliegue en torno a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los cortes de carretera y todo eso, que fueron de los más restrictivos que han habido. La organización, por lo que me comentan, yo no pude ir, y a ver si puedo ir el Día de los Dolores.
el de la fiesta, el del próximo jueves, pero me han dicho que la organización ha estado bastante bien en el sentido de que se ha hecho o se hizo un plan de seguridad tremendo. Manolo, yo sé que tú no estabas por aquí, no pudiste ver la retransmisión, pero ha sido comentado, al menos en círculos políticos, el tema de que se le vio a Machín muy contento con Dolores Corujo. Y eso no ha sentado muy bien en las filas de Coalición Canaria. Coalición Canaria está viviendo unos momentos amargos en ese sentido. Todos sabemos que para ganar las elecciones en muchas ocasiones, y sobre todo el Cabildo, donde es la lista más votada la que toma posición, como presidente o la cabeza de lista, hace falta tener nexos con aquellas organizaciones que no aspiran a tener presencia en el Cabildo, pero que sí tienen votos a nivel local. Se ha dicho, se ha hablado bastante en los últimos días también de esa proximidad de Dolores Corujo con el alcalde de Yaiza, del que también se dijo que podía tener contactos con Nueva Canaria. Se ha dicho también que ha roto una situación en la que también se daba para pescar en ese río Revueltos como es Aría, con la plataforma municipal de Aría, donde han prescindido de esos votos. Y ahora también parece que el Partido Socialista se acerca a Coalición Canaria, por lo menos mantiene muy buena relación con Jesús Machín, al que tratan con mucho cariño desde el Cabildo. Eso a lo mejor no te aporta votos, pero sí evita el que se puede decir que mantienes una situación de crispación con Coalición Canaria. A eso se suelen prestar los líderes locales, como en este caso Jesús Machín, que también está intentando abrir una tercera vía de un posible pacto futuro en el caso de que sea su hija Mitalia la que encabece la lista del Cabildo. ¿Y fue coincidencia o no el que en la delegación de Coalición Canaria fuera Osvaldo y Pedro Sanginés juntos? ¿Fue una coincidencia? A lo mejor un guiño, ¿no? La verdad que sí, estaban ahí, pero también es verdad que ahí estaba también Clavijo, o sea, ahí iba un triunvirato potente. Se fueron repartiendo. Sí. Te lo digo porque después ya me lo comentaron, ¿eh? Sí. No, yo sí quiero decir que han ido fuerte, todos los partidos han ido fuerte. Y ya digo, lo estaba contando antes Pedro, las representaciones de los 3 candidatos que van a ser al gobierno de Canarias. Estaba Ángel Víctor Torres, pero también estaba Manuel Domínguez y Fernando Clavijo. Manuel Domínguez del Partido Popular, líder del Partido Popular en Canarias. Yo creo que es eso, que no quería entrar. También es verdad que todo se ha recuperado después de esos 2 años de parón, pues todo el mundo también, yo creo que hasta apetece más. Le preguntamos a Fernando Clavijo si iba a muchas romerías y decía que sí, se las sabía casi todas. Se ha ido como presidente del gobierno, claro. Creo que no, él y Paulino, creo que batió el récord, porque Paulino iba a la romería hasta de los barrios. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Hoy Lancelot Digital sacaba una noticia, en este caso el viaje que realizó la consejera de Podemos del Cabildo, la consejera de Igualdad y Juventud, Miriam Barros, en este caso a Túnez para asistir a un congreso internacional de las mujeres de base. Andrés, hemos podido hablar con ella porque la gente cree que se ha ido muy lejos a un congreso, pero ciertamente en principio se parecía por el decreto de presidencia que iba con todos los gastos pagos, pero ella creo que ha aclarado que a pesar de que efectivamente el decreto recoge, porque lo hemos publicado en el Lancelot Digital, que va con todos los gastos incluidos, ya sea el traslado, avión, barco, taxi o coches de alquiler, estancia en hotel o en donde se quede. A pesar de eso, ella ha aclarado que no va a cobrar ni la estancia ni siquiera el traslado. Sí, ¿El traslado no? Sí, ella no habla del traslado, se supone que sí que los vuelos han sido pagados por el Cabildo. Lo que ella viene a matizar es que se quedó en un hostal, que fue muy barato, que se lo pagó a su bolsillo, que fueron 84 euros las 7 noches, es decir, un sitio bastante barato, y en la que compartió con otros 5 o 6 habitaciones. Dice que no tenía ni aire acondicionado, que estaban a 44 grados, o sea, que fue un viaje casi como para, casi un suplicio ese tipo de viaje. Pero bueno, no sé si ella intenta así justificar, porque ahora ya lo comentaron ustedes, pero lo que es difícil de encajar es un poco en representación del Cabildo, porque ¿qué iban? De otros cabildos no iba nadie, eso es algo que viene de unos círculos, ¿no? En torno a la mujer. Es verdad que ella es consejera de Igualdad y ella se arroga esa potestad para representar a los lanzaroteños, cuando casi que muchos lanzaroteños dirían, bueno, pues no tiene por qué representarnos, pero bueno, eso quizás es una valoración personal. Ella ha querido justificar como que ha sido muy poco el dinero gastado y lo tendrán que ver. ¿No? Vamos a oírlo y así lo podemos comentar con Pedro y con Manolo.
La consejera de Igualdad y Juventud en el Cabildo de Lanzarote, Miriam Barros, perteneciente a Podemos, se ha defendido hoy de las acusaciones de la oposición por los posibles gastos generados a las arcas del Cabildo por su viaje a Túnez, a donde acudió en representación de la institución insular para asistir a unas conferencias internacionales de mujeres de base. Territorios de paso migratorios donde vienen muchas mujeres de esos países y lo que hemos ido a contar allí es la situación real en la que se encuentran esas mujeres cuando llegan a nuestras costas. Para nosotros es muy importante atajar el problema en origen y esa es la razón. Según Barros, fue invitada por la propia coordinación de la conferencia internacional. Efectivamente, fui en representación de las mujeres de España, elegida por la dirección de la conferencia internacional, por la coordinación de la conferencia internacional. Y hemos conseguido postular a Lanzarote para que sea la sede de la 4ª Conferencia Internacional de Mujeres que se celebrará dentro de 5 años, además de ser la consejera de Igualdad nombrada como coordinadora europea. Miriam Barros considera injustas las cifras vertidas sobre los gastos cargados a las arcas del Cabildo por este viaje. Nos hemos hospedado en un hostal, en una habitación de 6 personas, que me he costeado yo 84 euros toda la semana. Las dietas hemos comido en la calle, en los puestos de la calle, donde no hemos pagado más de 2 euros por cada almuerzo y que lo hemos pagado nosotras y por lo tanto no creo que son unas declaraciones totalmente injustas y vamos, a mí me gustaría saber si los de la oposición cuando han hecho un viaje oficial se han hospedado en un hostal compartiendo habitación con 6 personas, baño compartido, sin aire acondicionado y 44 grados. Estas son algunas de las imágenes mostradas en Facebook por Barros en esta conferencia en las que participaron mujeres de 42 países donde se debatió sobre la situación de las mujeres en el mundo. Sobre todo por lo visto de las mujeres inmigrantes que viajan desde África al Mediterráneo, a la Unión Europea y también en este caso a la ruta de las Islas Canarias. Manolo, en cualquier caso, me parece que, en fin, más allá de que se pueda justificar, que a veces con esto del tema de la mujer, pues se puede justificar todo, pero ciertamente yo creo que en favor de Miriam, se podría decir que no está nadie aquí para criticar nada de estos viajes superfluos que muchas veces se hacen, ¿no? A favor de Miriam hay 2 cosas importantes. Una es que hay quien se ha ido a China, hay quien se ha ido a Nueva York y hay quien se ha ido sin que lo sepamos a un montón de sitios y pagándose cantidades abismales. Eso es cierto, del mismo cabildo, con el mismo cargo que ella, se han ido y no han dado ni cuenta. Lo que se han dado es asientos contables, importantes. Eso es verdad. También es verdad que la explicación de Miriam me parece coherente. O sea, hay un encuentro de mujeres en una zona impactada por la pobreza y donde muchas de ellas acaban viniendo aquí y puede ser interesante que alguien con un carguito en esa zona de origen les explique en qué situación llegan y cuáles son los problemas que tienen. Eso me parece interesante. Ahora bien, lo que yo me pregunto es que, ¿qué hace Miriam, que acaba de llegar al Cabildo con una serie de cargos cuya responsabilidad interior es en Lanzarote, perdiendo tiempo en desplazamientos en los que posiblemente cualquier otra persona lo hubiese hecho tan bien o mejor que ella por tener una formación especializada de la que ella carece? Entonces, ahí es donde veo yo el desnorte de estos consejeros que llegaron con otras pretensiones de romper esa rutina de viajes exóticos o no, pagados o no por el Cabildo, pero aprovechándose de su situación en la institución. Eso es lo que a mí me produce extrañeza, que 2 consejeros del Cabildo por Podemos estén pasando completamente desapercibidos, haciendo cositas en Facebook con fotitos y demás, pero no intentando mantener pues, las diferencias que ellos decían que iban a hacer prevalecer cuando estuvieran en un gobierno. Pero, ¿usted qué piensa de este viaje? Para cerrar la primera cuestión que me plantearía es qué responsabilidad tiene el Cabildo de Lanzarote en política internacional, porque que Miriam vaya en representación de España, me parece que eso se extralimita del ámbito y creo que por ahí también iba parte de la explicación que ha dado o de la reflexión que ha hecho Manolo,
por ahí también, yo no entiendo muy bien a que esa argumentación que bien decía Manolo, que por ahí sí parecía que podía explicarse, yo no le veo ninguna explicación, a no ser conocer de primera mano a esa gente que muchas de ellas pueden estar llegando aquí a través del drama migratorio, si es por ahí. Y después con respecto, pero que porque de verdad que el Cabildo de Lanzarote, que yo sepa, responsabilidades en política internacional tiene pocas o ninguna, por no hablar de la de que no sirve absolutamente para nada que un cabildo que al final no tiene responsabilidades se vaya allí cuando no puede implementar ningún tipo de ayuda, porque ella estaba hablando de actuar en destino. Yo no veo al Cabildo de Lanzarote actuando allí, perdón, en origen allí, cuando sí está echando una mano en destino, sin tampoco tener responsabilidades por lo, vamos a decir, por la poca implicación que ha tenido el gobierno central aquí en Canarias, en Canarias y en Lanzarote. Y después, con respecto a los gastos, yo creo que la trampa se mete ella misma cuando por un lado se admite que ha pagado el billete, pero no va a cobrar. Ahí a ver, yo creo que si tú tienes derecho a ir a representar al Cabildo, que vuelvo a insistir que yo no lo creo, o tendrá derecho, pero es difícil de justificar. Si tú tienes derecho a estar representando al Cabildo y a que te paguen el transporte, las dietas, el desplazamiento, etcétera, tienes derecho a todo, no tienes derecho a una parte y a otra, ¿no? De hecho, el decreto, Pedro, que hemos publicado, contempla que se va con todos los pagos. Por eso que la que cae en la trampa es ella misma. Pero ella quizá, porque Miriam posiblemente, a mí me fastidia porque posiblemente haya sido el viaje menos oneroso de los que últimamente se han realizado y parece que queremos ahora, y más lejos de la realidad, criticar en sí mismo porque sea una consejera de Podemos, que se le podía criticar porque ellos criticaban mucho precisamente los viajes que hacían otros políticos. Pero insisto, yo creo que quizás ha sido de los viajes más modestos por lo que ella cuenta y en cualquier caso, bueno, ha dado por lo menos la cara y las explicaciones que yo echo muchas veces de menos en los partidos políticos. Yo creo que, por ejemplo, este mismo fin de semana, Marcos Vergás iba a Luxemburgo con el equipo del Consorcio de Seguridad y Emergencia, pero eso yo creo que sí era un viaje de trabajo y de institución. Iba a representar, porque Lanzarote será sede del Mundial de rescates y demás, además han hecho varios campeonatos, y luego porque también ahí son debates y foros de cómo mejorar la seguridad. Yo creo que ahí nadie cuestiona, en este caso, a Marcos, y a lo mejor el viaje pudo haber sido igual o más caro, porque incluso probablemente más caro. Más caro, pues, estando en la Unión y ahí Europea, por 2 euros no comes en Luxemburgo. Por 2 euros ni te hospedas en un hotel en Luxemburgo por menos de 200 euros diarios. No, y un café te cuesta como mínimo 6 o 7 euros. Pero por eso es que se justifica que había un viaje de trabajo, por lo menos así lo entendemos, es más convencional. Estas cosas suena un poco lo de Irene Montero, lo de Nueva York, o sea, es decir, pero ¿quién te ha mandado ahí? Sin los españoles, ¿qué vas a hacer? ¿Qué solucionas tú? Y luego también Miriam de igualdad, o sea, no es ni de inmigración, es un problema que aquí va a otra área, en este caso es de Tenorio, ¿no? No, es que el Cabildo no tiene responsabilidad en inmigración, lo que está haciendo el Cabildo cuando vienen las pateras es de motu propio, porque es que si no se van a ver dejado de la mano es echarle una mano al gobierno de Canarias. Es echarle una mano al gobierno de Canarias, que es el que tiene las responsabilidades. Bueno, vamos a cambiar de tema. La vuelta al instituto fue hoy, Andrés. Sí, la vuelta del instituto. Si el viernes fue infantil y primaria, hoy lo hacían los institutos, que serían en este caso secundaria, bachillerato y FP. Hemos ido al Instituto de las Maretas y la verdad que, bueno, pues no, las impresiones de los jóvenes que ahí se encuentran, bueno, como todo, es felicidad el primer día, luego ya no sé si le va a durar la cara. Habrá de todo también, sí, ¿no? Pero bueno, sí, ya algunos que no nos gustaba la vuelta al cole o al instituto. Eso, los 11.000 estudiantes que quedan por incorporarse, Lanzarote tiene 22.000 estudiantes. 22.000, están contando todo. Todo. Estos 11.000 que se incorporaban hoy y los de infantil y primaria que eran otros 11.000. Pues creo que ha bajado un poco, si no me equivoco, respecto a los años que llegaron a ver hasta 23, casi 24.000 personas. En cualquier caso, vamos a ver lo que nos cuenta tanto el director de ese instituto como los alumnos. Normalidad total en el regreso al instituto este curso 22-23. Y si el viernes Lanzarote Televisión se acercó hasta un colegio, en el día de hoy, en esta jornada de lunes, hemos venido
hasta un instituto, en este caso Las Maletas, para ver cómo es el inicio del curso para estos jóvenes. Tengo un nervio porque dice que es muy difícil y eso. Dicen que tercero es muy difícil. Espero que me salga bien, pero seguramente sea complicado. Tengo miedo de que me toque en clase. Yo estaba bien en casa, sinceramente. En este arranque escolar tan señalado hace un año por Sanidad, no queda apenas miedo ni nerviosismo por el COVID. Que mantenemos algunas de las normas o de los procedimientos incluidos dentro de nuestro plan de contingencia, por ejemplo, la entrada escalonada por sectores y tal, la cosa está bastante relajada. Los alumnos están muy bien, muy tranquilos, sin mascarillas, sin ningún tipo de problema. Los alumnos tienen claro cuáles serán algunas de las asignaturas más complejas. Matemática, física y química. Física y química y matemática. Matemática y física y química. Y también qué les gustaría estudiar el día de mañana. Sí, a ver, no lo tengo claro, pero psicología. Forense. Me gusta mucho criminología. Y también me gusta, ¿cómo se llama? Biología marina. Maestra de infantil. Todo ello para iniciar con normalidad y buenos propósitos un nuevo curso escolar. Bueno, pues la ilusión, lo más importante, eso sí, Pedro, es la ilusión y sobre todo es muy necesario. Tenemos, siempre lo decimos y lo repetimos, una de las juventudes posiblemente más formadas de la historia de Lanzarote. Pero evidentemente esto no quiere decir que antes la gente que estudiaba, yo recuerdo que casi el boom empieza en mi generación, que después ya continúa con la de Manolo y tal, pero el boom de la gente que podía estudiar en colegios públicos. En este caso, porque antes, por las miserias que habían en la isla, era imposible. Gente con en fin, con bastantes cualidades y tal, tenían que dejar de estudiar. Sigue siendo un esfuerzo, pero antes era un sacrificio, ¿no? Supongo yo, para la economía. Yo en eso siempre agradezco, sobre todo a las madres, porque las madres fueron fundamentales, más que los padres, porque los padres estaban en lo que estaban, que era pues sacar el dinero y tal, pero la que se preocupaban eran esas madres, sobre todo en estos barrios y en el campo, ¿no? Cómo se sacrificaban, sobre todo para que sus hijos pudieran estudiar, porque sabía que lo único que hace que la igualdad pueda existir son los estudios. Es decir, si una persona, sea de donde venga, pero tiene estudios, va por la vida mucho más preparada. Déjame después, nada más que un pequeño apunte, por lo menos de lo que me llama a mí la atención en estos principios de curso, y sobre todo en el instituto, porque en el colegio, al fin y al cabo, la vuelta al cole, son todos pequeñitos, ¿no? Unos más pequeñitos que otros, pero son pequeñitos. Pero en los institutos se mezclan chicos que ya no son niños todavía, con otros que ya son bastante talluditos, y eso sí llama, a mí por lo menos me llama mucho la atención, aparte del comienzo de una etapa evidentemente más que ilusionante, ¿no? No, yo iba a decir eso, que luego cuando se publican los datos del paro, el porcentaje tan elevado que hay, pese a lo que tú estás diciendo, de gente que no tiene ni lo que era antes el grado escolar, claro, o la enseñanza obligatoria. Y es porque hay unos estratos en los que esperemos que también los sistemas se perfeccionen, en el que pues hay chicos que ya llegan con una carencia, que ya llegan a unos determinados cursos donde realmente casi ya ni entienden. Y la verdad que, como decía, no sé si era Quintero, ¿no? Estamos en una época en la que el que es, vamos a decirlo, él decía la palabra como ignorante, pero aquí vamos a decir no estudiado, por decirlo de una manera, es el peor de toda la historia, porque es lo que has dicho tú, se le ha dado la oportunidad. Claro. Ahora ya hay una educación en la que evidentemente es gratuita, obligatoria también, hasta los 16 años, y en donde casi, bueno, si no tú pides cualquier tipo de ayuda tal, te tienen que, vamos, puedes llegar en una casa. La situación de la educación en Lanzarote en los últimos 50 años, Lanzarote está marcada por un inicio, en los años 70, en las que no era que los padres no tenían dinero para pagarle los estudios a sus hijos, sino que no podían prescindir del trabajo de sus hijos para poder sostener la familia. Con lo que no es que no los animaran a ir a clase, es que muchos padres obligaban a sus hijos a salirse de los colegios. Sí, sí. De esa fase se va empoderando el lanzaroteño a través del desarrollo turístico, y hay gente que está dispuesta a que sus hijos no contribuyan al sostenimiento de la familia, con lo que pueden seguir estudiando. Y después hay una tercera fase, más próxima a la actual, en la que es el padre el que obliga al hijo a estudiar, aunque no quiera. Y lo mantiene escolarizado mucho más tiempo del que el niño quiere y del que el niño está dispuesto a hacer. Y dentro de ese proceso
van saliendo distintas capas de gente formada, primero muy pocas, que eran aquellos en los que se escapaban de esos niveles de miseria, en los que los padres estaban en fases más adelantadas, con lo que apoyaban a sus hijos a que como mínimo terminaran el grado escolar, incluso que estudiaran bachillerato. Después a través de becas que agenciaban muchas veces profesores comprometidos que conociendo el sistema eran ellos quienes le arreglaban los papeles y demás a los chicos muy buenos, y a medida que ha ido pasando el tiempo hemos llegado a la situación actual donde los que no estudian es realmente porque no quieren, porque su padre les apoya y hay medios, ¿no? Y después me alegro mucho que sobre todo esta población que viene de fuera, me refiero no de la península, me refiero a los que vienen de África, que vienen de Sudamérica, que los padres también estén apostando para que sus hijos estudien, porque eso es lo mejor que puede pasar en una sociedad. Es decir, aquí tenemos que ser una sociedad no solo tolerante, sino que lo que tenemos que exigir, entre comillas, es que estudie todo el mundo, y estudien también ellos, porque es una forma que permite la integración total y absoluta. No, y luego también, por ejemplo, porque Las Maretas creo que tiene parte de FP, creo que si no me equivoco, también esa vía también que hay que desarrollarla más. Ahora el FP dual. La formación dual. Y gente que a lo mejor pues no vale para... El otro día leía algo de Churchill, y Churchill era un pésimo estudiante, pero en la academia militar le gustaba la acción, y luego él desarrolla su carrera política a través como general, no, como militar. Entonces eso es lo que pasa, hay gente que es muy hábil para una serie de cosas y hay que también orientar. Gente que no sirve, pues ¿por qué no? Por lo que sea, por su actitud o por su nivel de concentración. Entonces, ahí hay que estar también atentos, los enseñantes también dirigir un poco y luego dar con la ESO, porque además no hay que ser universitario. Lo que tiene que ser, pero si es mecánico, pues que sea un mecánico. Formarse, que tiene que dirigir a la gente. Formarse, pero como mínimo tener todo el mundo el bachiller. Eso es lo mínimo, y después que se forme, porque evidentemente, y es una cosa que está ocurriendo en los países nórdicos, que siempre es el ejemplo, que mucha gente allí estudian, son gente preparada, son hasta cultos, porque leen, porque tal, pero uno es fontanero, el otro es carpintero y el otro un magnífico electricista. Hay muchos escritores nórdicos muy buenos además, que han pasado por distintas fases, han estudiado una carrera y después son músicos, son escritores, son no sé qué. O sea, tienen la formación básica que les abre un montón de puertas, porque la formación no solamente es para trabajar en tu especialización, sino para tener una percepción del mundo más acorde con la realidad. Efectivamente. Por cierto, que hablando del volcán, aquí tengo el tema. Bueno, antes de nada, los incendios. De nuevo, incendio, Andrés. Incendios, ha habido vuelcos, pateras y incendios, 2. Y a mí me llama la atención que vuelva a ser en la carretera de Las Palmeras en Costategui. Si esto viene a ser, no sé si luego saldrá, es donde están los ocupas. Y ya se dice, aquí ya van varios. De hecho, Enrique Espinosa lo reconoce, ya es constante. Constante. Eso está lleno de basura, eso es insalubre. Y ahí se permite... Hay fogalera cada 2 por 3. Claro, ahí cualquier colilla, lo que sea, eso prende con una facilidad tremenda. Algún día habrá que lamentarlo. Y sin embargo eso es un foco, es que no se sabe, en ese que está como con los grafitis ahí en Costategui, ahí no sé cuánta gente vive, pero sí se ve un trasiego tremendo. Y por eso, en este caso... Estaba al lado del Loro Verde, ¿no? Al lado de Playa Verde. Playa Verde, sí. Del hotel que está inacabado. Bueno, vamos rápido porque tenemos ahora al invitado. Simplemente el viernes inauguramos el debate, o le llamamos la tertulia de los políticos de los viernes, y que ya hacíamos antes de la pandemia, pero que tuvimos que suspender por la COVID-19. En este caso se hablaron de varios temas, del tema de la crisis del agua, de lo que padecimos en todo este mes de agosto. Hablamos también con Ariagona, con Echedei, también estaba presente Armando y Jacobo Medina por el Partido Popular. Hablamos de todos esos temas. También se habló de los gastos de las fiestas, si se gastaba mucho o no se gastaba mucho, o se gastaron mucho los municipios en la fiesta, pero un tema final que fue de actualidad con Ariagona y con los contertulios que estaban presentes fue el de ese famoso parque de placa fotovoltaica que se quiere instalar o han pedido autorización, una empresa privada para instalar entre la montaña de Mina y Argana, en la zona, para que todo el mundo lo entienda, de la escombrera que existe. Bueno, vamos a ver lo que dicen, porque me gustaría conocer la opinión tanto de Pedro como Manolo y de Andrés sobre lo que dice en este caso, lo que se debatió, un resumen muy pequeño de ese punto.
La consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, insinuó en la inauguración de la tertulia política del Café de Periodistas de los viernes que no se va a dar autorización para el nuevo macroparque de placas fotovoltaicas solicitado por una empresa privada con una inversión de unos 12 millones de euros. Ariagona cree que este tipo de instalaciones no son beneficiosas para el paisaje. La posición del Partido Socialista en este asunto es siempre la misma. La transición energética es necesaria. Tenemos que transitar a un modelo que no esté basado en energías fósiles, sino en energías renovables, pero tenemos que ver dónde se instalan esas energías. Y en eso, igual que este parque fotovoltaico, igual que aquellos parques que se querían hacer entre Las Caletas y Costa Teguise, la posición sigue siendo la misma. Oigan, unas ordenanzas energéticas insulares que digan dónde van o dónde no van, porque nosotros vivimos de nuestro paisaje, tenemos un territorio muy frágil que tenemos que proteger. En cambio, el representante de Coalición Canaria, Echede Eugenio, atacó el doble lenguaje del PSOE, por un lado defendiendo las energías alternativas y luego paralizando todos los proyectos. Se ha propuesto una estación, una planta fotovoltaica donde hoy hay una escombrera. No estamos hablando de que se vaya a poner en Timanfaya ni de que se vaya a poner en medio de las dunas de Corralejo, no, donde hay hoy una escombrera. Y el Cabildo ya está poniendo pega. Porque esto es lo que pasa siempre. Vamos a hablar de energías limpias, vamos a eliminar las energías fósiles, vamos a eliminar la quema de combustible, pero cuando llega el momento no apostamos por ella. Y seguimos sin un plan insular. Y además, el Partido Socialista Obrero Español, los ecologistas, los que defienden el territorio, quieren decir dónde van. Jacobo Medina, consejero del PP, cree que no se puede despreciar los proyectos de las energías alternativas y convertirse Lanzarote en una isla del no es no. A favor del anterior gobierno del Cabildo, y compuesto el último por Coalición Canaria y por el Partido Popular, donde se dejó planificado, y a mí no me duele en prenda decirlo, y se dejó planificado que son los molinos que se han instalado en esta primera etapa de la legislatura de este mandato. Lo que está claro es que no se puede prohibir por prohibir. Si tú prohíbes, tendrás que dar una solución alternativa. La isla de Lanzarote no puede convertirse en la isla de la prohibición. Por su parte, Armando Santana, de Nueva Canarias, se opuso a estas instalaciones de energías limpias realizadas por empresas privadas. Señaló que su partido apuesta por el autoconsumo. El otro día me preguntaban qué era canarista. Pues canarista es defender el territorio. Yo creo que 38.000 placas que quieren instalar no beneficia lo que es el paisaje de Lanzarote, independientemente que esté en una escombrera. 10 campos de fútbol. Son 10 campos de fútbol. Y segundo, ser canarista es defender el interés de la gente. O sea, aquí al final nos estamos poniendo de rodillas a una empresa que viene de fuera a hacer negocio con nuestros recursos para luego que nuestra gente tenga el mismo importe del recibo de la luz. Además, en el primer debate político de los viernes del café se discutió sobre la situación de alarma del agua desalada y de los gastos excesivos o no de municipios en sus fiestas patronales. Bueno, rápidamente porque me queda un minuto, a ver, Manolo, ¿qué opinas? Yo creo que el problema de los debates políticos es que todos se asientan en planteamientos demagógicos y exclusivamente buscando el rédito electoral del momento. Por una parte, yo sí coincido con Ariagona que hay primero que hacer un mapa, un estudio donde tiene que ir teniendo en cuenta nuestra fragilidad territorial, nuestro interés paisajístico turístico y nuestra necesidad de desarrollar un mercado alternativo eléctrico. Pero precisamente en este caso, donde se está hablando precisamente de una escombrera, que es una de las grandes cosas que afean a Recife en su salida hacia San Bartolomé, pues yo creo que había que plantearlo hasta con cierto cariño. En cuanto a lo que dice Armando, de empresas de fuera que vienen a Lanzarote a enriquecerse con la energía, yo me gustaría que me dijera quiénes están enriqueciendo ahora con el consumo energético. Si el resto de muchos de los hoteles, muchas de las obras, muchos de lo que importamos no son de empresas de fuera. Esa no puede ser el requisito para ser canarista o ser canarito o ser lo que sea. Lo que tiene que ser es dar respuesta a las necesidades de los canarios. Y transitoriamente yo creo que es necesario utilizar infraestructura conjunta para poder atender las necesidades prioritarias y posiblemente, paralelamente, podría ir desarrollándose el autoconsumo, pero si no, no vamos a tener ni una cosa ni la otra. Nos tenemos que ir, pero me gustaría, Pedro, por lo menos decir a lo que un poco también argumentaba Echede, ¿no? Que es muy rápido para rápidamente replicar a Ariagona, en el sentido de que está muy bien, pero hay que hacer los planes. Lo que no se puede es hablar de planes y no hacerlo. Hombre, yo primero, lo que no puede ser es que para quitar una infraestructura que puede ser hasta nociva para el medio ambiente, se permita otra instalación. Yo creo que lo que hay que, y digo, quitar un vertedero para poner un parque fotovoltaico,
estando yo a favor de los parques fotovoltaicos, pero sí es verdad que lo que primero hace falta es o un plan insular que evidentemente contemplaría también todo ese mapa energético de la isla de Lanzarote, o como mínimo esto, que no es la primera vez que se escucha a Ariagona, que estaban desarrollando y que está tardando mucho en venir, es una ordenanza energética para la isla de Lanzarote. Lo que no puede hacer es que bajo el criterio político del Cabildo, en este caso de Lanzarote, se diga no al parque eólico de las Maretas, o de las Maretas, no, de las Caletas, perdón, o al parque fotovoltaico de Argana Alta, sin ningún tipo de criterio. Y después, con respecto, yo también me quedo con lo de que le preguntaban a Armando con respecto a qué significaba ser canarista. Bloque es canarista lo que dijo, ¿no? Sí, sí. Es que yo, y decir que no está de acuerdo porque ser canarista es ser eso, es que entonces Román Rodríguez no es canarista, porque en Gran Canaria hay parques fotovoltaicos. Y es que en Fuerteventura, que también creo que hay Nueva Canaria, hay también parques fotovoltaicos, y allí creo que también está Nueva Canaria. Yo creo que detrás de todo esto hay un discurso, y ya no da tiempo para debatirlo, pero del Partido Socialista, con la Fundación César Manrique, que está bien que se plantee, porque yo coincido con lo que aquí se ha dicho en la mesa, Andrés, que evidentemente Lanzarote no se puede colocar en cualquier sitio un parque de placas fotovoltaicas, y sobre todo macros parques que pueden ocasionar un impacto. Pero evidentemente si hay algún sitio donde provoca poco impacto y a veces hasta bonito, es en esa zona o en otra. Otra cosa es que el Partido Socialista también, y puede ser un tema a discutir, lo que pretende es que sea las entidades públicas quienes sigan invirtiendo energía eólica y no dar el beneficio a otras empresas. Pero entonces hay que cambiar la ley, porque la ley precisamente, y ahora las ayudas que vienen en los fondos estos famosos europeos, vienen precisamente para que se hagan inversiones para el cambio de modelo, para el tema de combatir el cambio climático. Después déjame nada más que decir un pequeño apunte. Yo no sé si Ariagona, cuando viene de Madrid, va con los ojos cerrados. En el aeropuerto hay una planta fotovoltaica de grandísimas dimensiones. Es que a lo mejor si no miras para abajo cuando vas aterrizando pues te da miedo, y miras para arriba no lo ves, pero lo hay. Andrés, no va a poder opinar, yo es que a mí también el impacto que tiene, como dices tú, no son unas combreras, sino, lo he dicho varias veces, por todo el canal ese que está por la zona del vertedero Sonsama, donde se han puesto tal, ¿por qué ahí no cabe? ¿Por qué no cabe algo que sabes que nos va a dar una energía limpia? Luego dice Armando que no, y luego vamos a pagar lo mismo. Pues mira, si pago lo mismo, pero sé que al menos es limpio, oye, ya vamos a... No dependeré de barcos que traigan combustible o gasoil. No lo sé, es algo... Mira, la realidad, Andrés, es que, y esto es un tema de debate largo, es que hay un estudio de la Universidad, creo que de Las Palmas o de Tenerife, que dice que en Canarias y en islas como Lanzarote, por ejemplo, el coche eléctrico gasta más que el coche convencional, porque como las plantas se suministran... ¿Qué gasta? Porque evidentemente el eléctrico gasta electricidad, perdona, y el de gasolina gasta combustible. Sí, pero la electricidad se produce con Tú dices que se emite más CO2 al medio ambiente y otros gases contaminantes que en los coches convencionales. ¿Por qué? Porque los coches convencionales ahora cada vez se han arreglado más, gastan menos, no, queman menos, y por el contrario, las plantas de generación de energía en Lanzarote son de fuel, que es el peor, el más contaminante de todo. Entonces, si tú estás extrayendo la energía de la planta, al final no está, vamos, lo comido por lo servido. Vamos con Pedro Sanginés. Buenas tardes. Bueno, pues ya está aquí el que había sido presidente del Cabildo hasta hace 3 años, ahora portavoz de la oposición de Coalición Canaria, don Pedro Sanginés. Buenas tardes, don Pedro. Hola, buenas tardes. Lo vemos vivito y coleando, don Pedro. Efectivamente, algunos es que no me dejan. Algunos dicen que usted es un cadáver político, pero debe ser un cadáver con mucha salud. Mire, por cierto, hablando de salud, porque es muy saludable lo de las renovables, como seguramente ustedes no me lo van a preguntar, les estaba escuchando ahora. La población debe saber que el mapa energético de lo que se puede y no se puede o se debe hacer en la isla ya está incorporado en el plan insular que ultimó don Marcos Vergás y Dolores Corujo guardó en una gaveta. Es que llevamos tantos años con este debate, y eso se encomendó al gobierno, que era más expansivo,
Y Esquiaga hizo uno más restrictivo, que ya dice dónde se puede y se debe. Es verdad que nunca se aprobó, pero bien pudiera ser el documento de referencia. Que está redactado. Está dentro del plan insular, el mapa de qué se puede y no se puede y dónde. ¿Y se podía extraer y aprobarlo como unidad sola? O al menos tomarlo como documento de referencia para informar acerca de la declaración o no de interés general de los proyectos que se presenten. Lo que no se puede es ni hacer ni dejar hacer, que es lo que viene haciendo el Partido Socialista cada vez que tiene responsabilidades de gobierno. Bueno, don Pedro, antes de meternos en materia del Cabildo, me gustaría, porque usted hoy leía en Lancelot Digital y en todos los medios, me imagino que lo habrán publicado, una especie de carta donde usted anuncia que el señor Meca, que fuera consejero de Podemos en su día, bueno, ha recurrido la famosa sentencia que absolvía a usted y a otras personas por el tema de la incautación de la Montaña Roja, en este caso de las instalaciones de Montaña Roja. Efectivamente, estaba buscando entre mis papeles, no los encuentro, pero me los sé de memoria porque lo verdaderamente curioso, ¿no?, y recambolesco de este recurso que me mantiene en la pesadilla cuando ya pensé, tras 8 años de instrucción, que esa absolución era firme, y probablemente alentado por Dolores Corujo, también lo tengo que decir, o animado para no pagar las costas procesales. Pues finalmente Carlos Meca y compañía recurrieron la absolución, mi absolución, en la que es cierto que la jueza no entra directamente en el fondo, pero sí entra en la medida en que reproduce los informes de la Fiscalía, que sí que entran y bien en el fondo, diciendo que no hay hechos delictivos en este caso. Ya lo había hecho antes de que Jerónimo Alonso me sentara en ese juicio, durante y después. Me refiero al informe de la Fiscalía. Lo cierto es que en ese recurso Carlos Meca llega a calificar el auto de ridículo, de absurdo, de incongruente. Incluso se llega a preguntar si, siguiendo la lógica de la jueza, ese auto no está cuestionando al propio Ministerio Fiscal por si éste hubiese actuado también como él, con temeridad y mala fe procesal, solo porque sí aceptó su personación, digamos, como persona física, que es lo que viene a decir la jueza, que nunca se personó como tal, sino el partido político, y también se lo dijimos a Jerónimo Alonso durante el juicio. Es más, llega al absurdo, aunque califica la sentencia de absurda, de plantear si, siguiendo la lógica de la sentencia de la jueza, no habría que condenar también al Ministerio Fiscal, justamente por eso, o a la propia Club Lanzarote. Es realmente, yo creo que una huida hacia adelante, pero que efectivamente mantiene la sentencia pendiente de una resolución de la audiencia y por lo tanto no es firme. Y mientras no sea firme, pues tendré que seguir soportando esta odisea, ¿no? Bueno, y por cierto, que también, no sé, por curiosidad, ya tiene usted, ya le han devuelto, el juez Jerónimo le ha devuelto su móvil, su portátil, sus cuentas, porque creo que todavía sigue sin hasta hace poco seguía sin cuentas, ¿no? No, ya hasta el día de hoy. A mí no se me ha devuelto absolutamente nada y es una de las cosas que yo denuncio públicamente, porque no sé si hay derecho a que yo no pueda ejercer como el resto de consejeros mi labor como cargo público, privándoseme de todas las herramientas de las que dispone cualquier cargo público. Me refiero a iPad, teléfono, correos electrónicos, redes sociales, las que tengo que entrar a través de mi administrador, y muy especialmente cómo es posible que los delincuentes condenados tengan derecho al salario mínimo para comer y yo, que simplemente estoy investigado, y una vez que además ya la policía ha concluido, porque se va a especular mucho, ya lo sé, a partir de ahora con los informes y las preguntas que se hace la Unidad contra el Crimen Organizado tras esta denuncia de Dolores Corujo, porque han investigado en secreto demasiado tiempo y no han podido preguntarme. Yo creo que si lo hicieran, al menos muchas de las dudas quedarían despejadas acerca de quién me hace ingresos y por qué. Casi siempre es porque me los devuelve mi hermano o mi entorno familiar. Decía que hasta los condenados tienen derecho a comer con un salario mínimo. A mí, después de concluir, insisto, después de mucho especular que no existen vínculos entre los fondos de Catalayud y mi patrimonio, o al menos ellos no los han podido acreditar, ya lo sabían antes de entrar a mi casa, que es lo extraño. Aún así, tuvieron la orden de hacerlo y encontraron 500 euros. No se me ha devuelto ningún dispositivo y sigo sin disponer de un céntimo de mi dinero siquiera para mi manutención básica. Pero usted, me imagino, y ya quiero terminar con este caso para pasar a otros temas, usted me imagino que habrá recurrido, o esto no es su abogado, ¿no? Sí, claro. Y hemos presentado quejas al Consejo General del Poder Judicial sobre esto y sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos
incluida el episodio de ansiedad que viví justo antes de mi declaración, cuando se me llegó a incautar mi mochila, ¿no? Por un supuesto o aparente riesgo de explosión, algo realmente inaudito, pero las explicaciones de su señoría al respecto, primero es que sus autos están perfectamente fundamentados, que eso es una garantía por si hubiese que devolver ese dinero, y el Consejo General, en buena lógica, me responde que ellos no pueden interferir en procedimientos judiciales. A todas estas, por si vamos a entrar por fin en lo que a mí me gustaría hablar, también hoy se sabía que la Fiscalía, aunque no es nuevo, ha pedido para mí, en otro caso, también auspiciado por Carlos Espino, tengo que decirlo, que fue el denunciado, 1 año y medio de prisión y 4.000 euros por un supuesto falso testimonio. ¿En qué caso? ¿En relación a qué caso? En relación a la denuncia que presentó Astrid Pérez por mandato del Consejo de Administración contra Carlos Espino. A mí me gustaría, me parece que esto es complicado, ¿no?, que esto sirviera en todo caso para reabrir el caso. Porque yo creo que aquel caso se cerró y muy en falso. Es verdad que Astrid Pérez no lo quiso recurrir. Lo que no es comprensible es el mundo al revés. O sea, el supuesto delincuente animando a denunciar a quien por otra parte, porque claro, yo no tengo nada que reprochar a la Fiscalía, todo lo contrario. Si a mí me cuentan lo que a la Fiscalía y ha hecho suyo el juez, el mismo, Jerónimo Alonso, es que hasta poco me parece, 1 año y medio y 4.000 euros. Pero es que es una sarta de mentiras una detrás de otra. Porque yo ni puse la denuncia, que fue Astrid Pérez, la hubiera puesto, pero no la puse, por mandato de un Consejo de Administración en el que no estuve, ni puse ninguna denuncia en el juzgado de guardia, como dicen los autos. Eso es mentira, jamás he estado en un juzgado de guardia, ni tampoco fui voluntariamente a la UCO, a la Guardia Civil. Fui llevado por un vehículo secreto de la Guardia Civil, en el juicio contaré por qué, a mi domicilio, en el marco de la operación Unión, y consta en la declaración cuando empiezo de la Guardia Civil. Todo eso es mentira, que yo lo haya hecho, lo habría hecho, eso es verdad, pero no lo hice. Por lo tanto, y sobre todo si leemos los testimonios de quienes declararon en juicio, me estoy hablando del director gerente y económico y financiero de los CAD, del consejero delegado, supongo que de la propia Astrid como denunciante, etcétera, etcétera, que son los verdaderamente gruesos y los que desmonta el juez en un auto que yo no comparto, de absolución. Del mío ni se acuerda. Sin embargo, soy yo el único de todos que está denunciado por falso testimonio. Los peritajes no eran bastante duros, creo que sí, ¿no? Durísimos, los durísimos. Sobre todo los peritajes que están de parte, evidentemente. Bueno, pero claro, resulta que el que está denunciado, al que se le va a abrir juicio oral, al que ya se lo ha abierto, Jerónimo Alonso, es a mí. Cuando las cosas son como le he contado. Bueno, de todas maneras, muchos dicen que todo lo que usted está pasando desde hace ya tiempo es precisamente por lo que usted hizo en su día, o creen que hizo, que fue tratar de sentar a Carlos Espino y a otros del PSOE en el banquillo, ¿no? Quizás usted está pagando esa, en fin, esa, no digo que de venganza, pero ellos quieren también, ellos creen que a usted le hicieron un daño a ellos. Y su jefe de gabinete de la presidencia o de prensa, no recuerdo ahora, el señor Perdomo, Mario Alberto Perdomo, también tengo que decirlo. Yo creo que tanto Carlos Espino como él tienen un odio larvado justamente por esos 10 años. Hay que ver y se verá las declaraciones que hicieron en su momento, insisto, sobre algunos contratos a empresas de este señor por parte de Carlos Espino en sede judicial, que no lo dije yo, que lo dijeron otros, pero el que está denunciado por falso testimonio soy yo. ¿Y por qué no se puede mencionar que no tiene mucho empeño? Pero ¿por qué no se puede mencionar? Eso no está bajo secreto, ¿no? ¿O sí? No, eso no está bajo secreto. No, por eso. Pero no se ha hecho público. Se hará. No me queda otra. A mí me quieren hacer juicios paralelos y yo voy a tener que contar las cosas como fueron. Bueno, por lo menos entretenido lo tiene. Don Oye, Pedro, me deja nada más que pero una... Pregunta, no, pero no, de esto no quiero más ya, Pedro. Es que ya quería suspenderlo hace tiempo. Don Pedro, le vimos en la retransmisión de la romería, en Los Dolores, ¿qué tal? Lo vimos incluso junto con don Osvaldo Betancor. En cambio vimos más al señor Jesús Machín, muy en un discurso que dio también ¿qué fue? El día después anterior, ¿no? Que dio los anteriores, en dos ocasiones, la apertura de la feria y el pregón. Agradeciendo mucho la labor del Cabildo, que ha apostado muy fuerte por la feria, porque ha apostado muy fuerte por apoyar la fiesta de los Dolores. Bueno, yo tengo que decir que si no entré con Fernando Clavijo y Jesús Machín fue porque no nos cuadró, honestamente. Me habría gustado hacerlo al menos con Fernando, que vino para
para eso y entré con el grupo del ayuntamiento de Teguise por casualidad, porque me cuadró y porque son mis compañeros, además lo hice con sumo gusto, no hubo nada premeditado en ello. Pero sí tengo que decir que duele comprobar, porque cuando ya asumí la presidencia del Cabildo, hace ya 13 años, las fiestas de los Dolores no tenían ni partida en los presupuestos del Cabildo. Eso era una chapuza detrás de otra, se sacaban de las becas de los estudiantes, se parchaban. Y fue Luis Arraiz quien primero pintó una partida importante para esta feria y esta fiesta insular y también una subvención específica al ayuntamiento de Tinajo. Entonces, y desde entonces aquello no hizo sino crecer, ¿no? Claro, escuchar, yo no la escuché, me lo han contado. A la presidenta decir que por primera vez en la historia se le da a la fiesta el tratamiento insular que aquello merece, cuando saben, lo sabe Aquilino, lo sabe Jesús Machín, lo sabe Antonio Morales, que estuvo de los dos lados, que las cosas son como yo estoy contando. Y además que eso cuente con el aplauso de los míos, de alguna manera, por así decirlo, pues es verdad que duele un poco, pero también a eso nos tenemos que sobreponer por injusto que sea, ¿no? Yo creo que es injusto y también usted lo está haciendo en cierta medida porque yo creo que las fiestas de los Dolores ya tenían un realce antes de que usted llegara. Fue promovido por el propio Juan Brito, que usted apreciaba mucho, y su sobrina, me parece que es Chana Pereira, que fue quien puso en valor esa fiesta. Es verdad que usted lo pudo ordenar de mejor manera, pero desde aquella época se le da un esplendor a las fiestas que yo creo que hay que reconocer. Que es verdad lo que usted dice, que no es una cosa que se hace ahora, pero que tampoco es una cosa que se hizo cuando estaba usted, sino que ya tiene una solidez importante. En absoluto, y tiene en eso usted toda la razón, yo no me atribuyo ningún mérito, ya era una fiesta muy grande antes de yo asumir la presidencia. Lo que digo es que desde el punto de vista formal de la atención de la primera corporación no se formalizó hasta la etapa de Luis Arraiz al frente de la Consejería de Hacienda, y se hacía siempre parcheando y buscando dinero de aquí y de allá. Nosotros lo único que hicimos fue plasmar en un presupuesto lo que ya se venía haciendo, como usted bien dice. A partir de ahí todo fue mucho más sólido, eso sí es verdad, y no tenían que andar con las prisas de última hora, pero no fue bajo mi mandato cuando creció la fiesta, ni muchísimo menos. Pero en ese albor, porque lo que nos interesa ahora, estando a 8 meses de las elecciones, son esos vínculos por lo que puede traer detrás, ¿no? Porque yo creo que todos los partidos, todos los políticos están urdiendo sus propias campañas para ver cómo quedan. En esa situación, dentro de Coalición Canaria, ¿cómo ve usted ese debate? Por ejemplo, ¿está completamente descartado que usted pueda ser el candidato al Cabildo? En absoluto. Ni lo contrario tampoco. No, pero digo, no. No está confirmado que yo vaya a ser. Exacto. Ni siquiera postularme como tal. Lo he dicho siempre. Ni me he descartado absolutamente para nada, ni me he postulado. Es fácil pensar que pudiera hacerlo porque fui el último y porque además los resultados avalan. Después de 2 candidaturas, en la tercera fueron las que más votos obtuvimos y las únicas que perdimos. Por lo tanto, no sería descabellado pensar en esa posibilidad desde el punto de vista del test, de la opinión de la ciudadanía. Pero hay otras personas que bien pudieran aspirar, que están en su legítimo derecho, algunos lo han manifestado de manera pública, en otros lo han hecho por ellas, y es legítimo que lo hagan cualesquiera de ellos. Yo lo que sí creo que se están cometiendo algunos errores, y espero, confío que todavía estemos a tiempo, no por parte de mi secretaria general, que yo creo que ha sido correcta y exquisita a título personal e individual, tanto su planteamiento público como interno de cara a la organización, y ha sido siempre muy respetuosa con esos procedimientos. La candidatura al Cabildo no está acordada ninguna fecha límite por parte del Consejo Político de Coalición Canaria de Lanzarote, a diferencia de los ayuntamientos, que terminan el 30 de septiembre. Y en ese sentido ya hay fechas para todos los comités locales y yo a ningún ayuntamiento me voy a presentar. El otro debate no se ha abierto. Cuando se abra, estoy seguro de que Midalia Machín dará los pasos que tenga que dar en el sentido que ella considere. Yo haré lo propio y Osvaldo, que son las 3 personas de las que se está hablando, también lo haremos. Y si nosotros somos capaces, a la vista de lo que piensa la gente, la opinión pública, los sondeos electorales, las aspiraciones personales, de conjugar todo eso para que Coalición Canaria se ofrezca ante la sociedad como un proyecto sólido de gobierno, porque tenemos, y lo hemos demostrado creo en el pasado, proyectos de islas y proyectos municipales allá donde hemos gobernado, seamos la alternativa de referencia donde no gobernamos y nos consolidemos allí donde estamos.
Es verdad que nos podemos pegar tiros en el pie, don Manuel, y a veces parece, ¿no? Algunos creen que ya se lo están tirando. Que algunos se lo están dando, pero yo confío en que no, que todavía somos capaces de hacer las cosas bien. La percepción que yo tengo es que precisamente esa terna, sin definir todavía cuál de los tres puede liderar el proyecto, está haciendo que no se cuiden los restos que le ocasionaron a ustedes la pérdida de la presidencia del Cabildo. Usted perdió el Cabildo por menos de 200 votos. Se dice que el acuerdo que tenía Pepe Torres de la plataforma municipal de Aría con Dolores Corujo hizo que se desviaran votos de esa plataforma a nivel municipal para el Cabildo. Ustedes, lejos de aprender de aquel error, entre comillas, también dejaron suelto Yaiza, no que lo dejaran suelto, sino que no quisieron ellos amarrarse con ustedes, que es bastante distinto. Pero yo lo que veo que ahora donde cogió otros restos, como puede ser el de San Borondón, que prefirió meterlo dentro, y ya ve usted cómo le salió el doctor, pero al margen de esa situación, yo lo que veo que donde allí, en los tres sitios que hay restos, coalición es la que peor está posicionada con respecto al Partido Socialista, me refiero. Bueno, en eso puede que tenga usted razón, pero es que esto de los resultados de la política da para mucho el análisis. Y nosotros en Yaiza ganamos las elecciones. O sea, al Cabildo me refiero. Las ganamos en Yaiza. Las ganamos en Arrecife, arrasamos. Ganamos en Teguise, ganamos en Tinajo. Habríamos ganado en Aría si no fuera por Pepe Torres. Nosotros solo perdimos las elecciones al Cabildo de Lanzarote en San Bartolomé y en Tía. Y incluso en La Graciosa también, en 4 de los 7 municipios ganamos de calle, y en Aría fue por el asunto de la plataforma. Hombre, no nos lo ha puesto fácil Pepe Torres para que cuidemos, ¿no? Acabamos de hacer alcaldesa a Delia un día antes de que se nos negara entrar en el gobierno, y ciertamente es complicado. Pero mire, a veces te ha puesto un ejemplo muy bueno, el de San Borondón. Es mejor saber que somos todos los que estamos, porque a veces no lo somos, todos los que estamos. Y yo lo he sufrido en mis carnes con el tránsfuga Juan Manuel Sosa. Y después los resultados juegan y arrojan datos a veces inexplicables. ¿Cómo se explica que la candidatura más votada en Lanzarote en el pasado mandato no fue ni la del Cabildo, ni la suma de los ayuntamientos, ni la del Parlamento? Fue aquella en la que no había nadie de Lanzarote. Lo digo porque es que el otro día escuché aquí algunos datos que no son del todo precisos. Es verdad que UPI respaldó a Coalición Canaria al Parlamento, y en la candidatura que encabezó Osvaldo tuvo más votos que la del Cabildo, y se perdieron 2.000 votos al Cabildo, porque no entró UPI. Pero es que la que más votos tuvo es la lista regional, la de Fernando Clavijo, en la que ni estaba Osvaldo ni nadie de Lanzarote. ¿Eso qué quiere decir? Que Coalición Canaria es una marca muy consolidada en la isla, más allá de la suma de perfiles que obviamente tenemos que cuidarlo, ¿no? Pedro, venga. Venga, yo con respecto a la fecha me gustaría saber, porque creo que el 27 ya se elige el candidato a la alcaldía de Teguise, y hombre, si llegan al 27 de septiembre y Osvaldo no va al Cabildo, yo creo que si no está definido... Ayuntamiento, dice. Si no va al ayuntamiento, perdón, pues o va al Cabildo o se monta la guerra mundial dentro de Coalición Canaria. ¿Puede ir al Parlamento? No, el Parlamento es fácil, el Parlamento parece que está ya consensuado, parece, ¿no? No lo sé, no creo que haya tanta polémica. Y después, Pedro, ¿te ha molestado alguna declaración de algún compañero en especial? Con respecto a la candidatura. Sí, me ha molestado por aquello de los tiros en el pie. No voy a ser yo precisamente quien alimente esa hoguera, pero sí, creo que efectivamente hay algunas que han estado fuera de lugar, y creo que huelga a explicar cuáles. Pero tampoco creo que se hagan con mala intención, también lo digo, y se está en su derecho. Ocurre que a veces uno se equivoca y a veces se equivocan otros. Hombre, pero cuando un padre es un padre, está justificado que defienda a su hija. No, pero lo del 27, a mí sí me importa, porque eso no está contestado. Si se llega a Teguise, a la elección de Teguise, y Osvaldo no es el candidato a la alcaldía, se va a llegar por definición, Pedro, porque es que antes del 30 no se va a elegir el candidato al Cabildo, y antes del 30 se tiene que elegir el candidato al ayuntamiento. Yo creo que la diferencia es que es una decisión personal de Osvaldo no repetir
en el ayuntamiento con lo que... Yo creo que don Manuel le ha respondido perfectamente lo mismo que le habría respondido yo. O sea, que Esa no decisión de si encabeza o no Teguise la tomará el Comité Local de Teguise, y si Osvaldo no se postula, pues obviamente no estará. ¿Dónde estará después? Lo decidirá el Consejo Político. Bueno, de todas maneras, Osvaldo ha dicho, puede cambiar, pero él ha dicho que no tiene intención ya de repetir, lleva 3. No, a mí me ha dicho en conversaciones personales, que él ya cree que es una fase que ha cubierto, él está muy contento con el trabajo que ha hecho, él cree que ha jugado un papel importante en este periodo donde ha tenido que luchar contra una difícil situación económica inicial, donde ha tenido que liderar al municipio en una pandemia, pero que ya no tiene esa fuerza ni esas ganas de liderar el proyecto. En cualquier caso, de verdad, honestamente, yo creo que cualquiera que sea la candidata o candidato al Cabildo de Lanzarote en estas elecciones va a obtener el respaldo de la ciudadanía, porque es de lo que a mí me gustaría que hablemos, de lo poco o nada que ha hecho un gobierno, el que está, a mí, que Pedro, no asume me sus interesa competencias. otra cosa, es saber si ustedes son lo suficientemente democráticos, lo suficientemente aqueridos a una organización, a una marca, a un partido, como para que en el caso de que 2 de ustedes van a ser descartados a presidir el Cabildo, porque no puede ser sino uno, tienen lo que hay que tener para cerrar fila alrededor del que es elegido democráticamente en el interior, dentro del partido. Por mi parte, no le quepa a usted ninguna duda de que si yo no fuera el candidato, que a lo mejor lo soy, y quien lo sea va a contar con todo mi apoyo y mi respaldo, entre otras cosas, porque, y además creo que lo necesitan, no solamente el respaldo político, sino también para dar una solución de continuidad en la medida de lo posible a todo aquello que llevaba una velocidad crucero y que ha quedado en la estacada, porque este gobierno es que, de verdad, es que no tiene nada en su haber más que trabajar para tratar de inhabilitar a sus adversarios políticos, se llame Pedro Sangineo, se llame Osvaldo, y nada. ¿Y entonces qué cree usted que van a defender en la campaña? Porque si dice usted que no tiene nada, yo no me lo creo. Pues muy poco, más, lo mismo de siempre, más proyectos de futuro, que el plan insular es muy importante para ellos, pero no lo aprobaron, que ellos son los defensores del territorio, del medio ambiente, y casi que la voz de César, en fin, las mismas cantinelas de siempre, pero también la misma parálisis de siempre. Mire, fíjese usted, ¿hasta qué punto? Yo creo que además se está siendo permisivo con este gobierno que en el pasado pleno todavía no tiene presupuestos. Están presumiendo de celeridad en las ayudas a un sector primario que se muere cuando acaban de aprobar las bases. Tienen un presupuesto prorrogado de gastos corrientes. No tienen un plan inversor porque las inversiones no se prorrogan. También es verdad que cuando lo han tenido los 3 años anteriores no han ejecutado nada, un 9%, 9 euros de cada 100 que pintaban. Estamos en septiembre. No han aprobado los presupuestos y por lo tanto no pueden tener un plan inversor para esta isla. Lo único que han hecho es incorporar un montón de remanentes, porque eso sí, dinero sí que les dejamos, para habilitar subvenciones, ayudas, repartirles y seguir sacando ¿Pero y cuál es la razón por la que no haya presupuesto? Pregúnteselo usted a Dolores Corujo. Yo lo voy a tener complicado. Jorge sí habla con ella, a mí conmigo no habla. Bueno, Pedro, me gustaría preguntarte una cosa. El otro día criticábamos un poco la situación que se vivió de nuevo en los centros turísticos, sobre todo en la montaña del Fuego. Tuvimos aquí a Benjamín Perdomo y él reconocía, hacía cierta autocrítica de que efectivamente se volvieron a repetir en ciertos días y en horas punta esas colas. Pero también añadió que tampoco esto es nada nuevo, que ya también cuando usted gobernaba, también existían esas colas y que tampoco se hizo nada para cambiarlo. Mire, no es cierto. Y además no tiene usted que preguntarle sino a las patronales turísticas o a los trabajadores de Timanfaya. Hágalo, yo le invito a hacerlo. Es verdad que en agosto y en momentos puntuales, estoy hablando de los años ya 18 y 17, fundamentalmente, probablemente también en el 19, las colas prácticamente se eliminaron incluso en agosto, salvo momentos muy puntuales. Dice que está comprobado que el turista... No, lo que está comprobado es que aquellas medidas dieron resultados. E insisto, si no preguntas. Me refiero a la ampliación horaria, a diferenciar precios, se ponía más caro en horario de máxima afluencia, más barato por la tarde y sobre todo una potente campaña informativa que se hacía en los centros, en los hoteles, a través de los intermediadores turísticos, desviaban en torno a un 20%. ¿Qué ha hecho este gobierno? A sabiendas de que el turista quiere ir a Timanfaya sí o sí, ha exprimido al personal en el horario de mañana, ha infringido un sacrificio bajo tórrido sol con familias y niños a los turistas durante horas y ha provocado colas que hacía años que no se veían. Eso lo saben los trabajadores
y lo sabe especialmente las patronales. Pregúntenle ustedes a quienes están en el mercado turístico si esto no era así. ¿Que se lograron evitar del todo? No, pero sí atenuar de manera considerable porque se desviaba un porcentaje importante al horario de tarde. Si no tiene más opción va a seguir yendo por la mañana. Por cierto, y lo de los aparcamientos, ¿usted tampoco lo resolvió en su época? Mire, lo de los aparcamientos, yo no sé si es esa una de las promesas que le ha... Sí, sé que es una de las promesas, no sé si es una de las razones, ¿no?, de tanto respaldo a Dolores Corujo. Mire, el aparcamiento en Timanfaya ni se ha puesto ni yo creo que se vaya a poner nunca en Los Dolores. Esa es la realidad. Porque a quien más perjudica es al propio Ayuntamiento de Tinajo. ¿Por qué razón? Por supuesto a los centros. Porque el Ayuntamiento de Tinajo se nutre de las entradas. Y si usted al 70% del flujo, porque esto es una cuestión de gestión de flujos, que entra por el sur, por Yaiza, lo hace hacer 4 veces el recorrido de 7-8 kilómetros de Timanfaya a Los Dolores, para volver a Timanfaya, para volver a Los Dolores a coger su coche, para volver otra vez a su hotel, son 4 veces un recorrido de 7 kilómetros, que por una razón de sentido común. Pero se puede poner en los dos sitios. En Yaiza todavía tendría más sentido, tendría algún sentido, porque está en el flujo, pero no en el lado contrario. Eso haría caer las entradas de manera considerable. El principal perjudicado sería el Ayuntamiento de Tinajo y los propios centros, que tendría muchos menos recursos, que es una parte importante de los presupuestos del Ayuntamiento de Tinajo, es la entrada a Timanfaya. Y una cuestión básica y elemental, el lugar ideal, yo creo que eso lo estudiamos muy bien en su momento, está dentro, ampliando, es verdad, que la visita. Y sobre todo lo que se ofrece, que es en el Chinero. Ocurre que el plan rector impedía hacerlo ahí. Ahí se desarrolló un proyecto extraordinario por un equipo de arquitectos medioambientalistas, por cierto, sugerido por la Fundación César Manrique en su momento. Ahora se está con esta cantinela, yo creo que no lo van a hacer, y si lo hacen se darán cuenta de manera inmediata. Lo digo con todo el cariño que sé que don Jesús lo que quiere es lo mejor para su pueblo. Acá hay poco que dinamizar en Los Dolores, dicho sea de paso, como no sea el bar y lo que allí está. Aquello no es una zona comercial, y sería, creo que el primer perjudicado. Para mí lo fácil ahora que estoy en la oposición a lo mejor sería decir otra cosa, pero no voy a decir lo contrario de lo que estaba cuando estuvimos, porque lo estudiamos, además, muy bien. Pero mire, aquí además de esa sandez, porque se dijeron muchas sandeces, se dicen muchas mentiras, y se quedan tan frescos y tan panchos. Don Benjamín Perdomo cuando dice que están al día, por ejemplo, lo vengo diciendo, los centros no dan un céntimo de euro al Cabildo, es decir, a la sociedad insular, más allá del canon municipal. Digo que no, que se sigue pagando. Sí, digo que se sigue pagando y que están al día. Claro, cuando usted pone 0 de canon y no lo paga, está al día. Le voy a decir, estas no son las cuentas mías. Previsión de ingresos y gastos del año 2022 de los centros turísticos elaborados hace nada por don Benjamín Perdomo. Aquí ve usted el canon del ayuntamiento, lo tengo en rosa. Dígame cuánto dice el canon del Cabildo. En rosa, dígamelo. La segunda línea. 0 euros. 0 euros, claro. Si usted pinta 0 euros y no paga nada, está al día. En los anteriores, el anterior también se pintó 0, y en el anterior se pintó pero no se pagó, también lo tengo por ahí, no han pagado ni un céntimo de euro, sino que lo muestre. Yo se lo voy a mostrar. Se estará pagando en especie, pregunto la yo, porque certificación de canon al días... Cabildo Lanzarote en la etapa de Carlos Espino, en la etapa de Benjamín, ha sido de 0 euros. Para atraer a Melendi si tenemos recursos, y tantas otras cosas con las que el comité no dice ni pío. Y después cuando hablan, de verdad, mire, de que la otra vez dijo que ya habían puesto un beneficio en los restaurantes. Y esta vez dijo que ahí estaban, ras con ras, ¿verdad? Cuando nosotros contamos cómo son las cosas, no estamos culpando a los trabajadores, todo lo contrario. Los trabajadores han hecho un esfuerzo sobrehumano, y eso es verdad. Pero es que son sus propias cuentas, don Benjamín. Son sus propias cuentas. Si usted pinta que los restaurantes van a ingresar, se lo dejo para que usted lo vea, 5 millones de euros. Aquí están, arriba, en la primera línea, 5 millones de euros. Y solo en personal, aquí lo tiene usted, de los restaurantes son 4 millones y pico, y el aprovisionamiento son 2 millones y pico, personal de los centros. Se pierde un poco. Ahí ya pierde usted 1 millón, sin distribuir... Que es lo que se ha perdido siempre. No, sin distribuir 6 millones de euros, que es lo que ellos le llaman central, se contabiliza como central, que es donde está todo el mantenimiento, administración y demás, que hay que distribuir entre las 3 actividades, entradas, tiendas y restaurantes. Suponiendo que solo fuera 1/3 de estos 6 millones de euros que no están imputados a ninguna de las 3 actividades, 1/3 son 2 millones, más 1, los restaurantes pierden
como 3 millones de euros aproximadamente. Bueno, es verdad que perdían más de 4. Pero es que han perdido siempre, eso es lo que quería decir. Pero no engañemos a la gente, no diga usted que los han puesto en beneficio. Y nadie dice que desaparezca la restauración, ni mucho menos. Lo que hay es que seguir trabajando para minorarla. Nosotros la llegamos a dejar en algo menos de 2 millones de euros de pérdida. Sí. Pero ya van por 3 otra vez. Que por cierto, una cuestión, gente que va, el otro día estuve el viernes por la noche cenando en el almacén. Y estos son sus números, no es más que una calculadora. Si usted quiere hacer los dedos, y la gente decía que debería, por lo menos ahora, a partir de ahora, ampliarse el horario en el almacén, porque es hasta las 11. Y claro, por lo menos los fines de semana se debería de ampliar, dicen que hasta la 1, que era como lo tenían ustedes, creo, ¿no? ¿Cómo estuvo antes? ¿Cómo estuvo? El almacén, la Fermina y a todas estas, muchas fotos, todo va muy bien, la sanidad de la mano de Dios, y no hemos hablado de esto. Nosotros sacamos una nota el otro día, Dolores Corujo, ni ha exigido que se reforme el hospital, que lo entregamos para que lo reformaran cuando se integró, ni ha exigido que se ponga el búnker de radioterapia como Fuerteventura, que ahora dicen que es para después de las elecciones, ni ha hecho unos aparcamientos en el solar que se compró bajo mi mandato. La unidad de hemodinámica, no le digo. Pero, ¿y el solar? ¿Qué compramos para hacer aparcamiento? Lo compró el Cabildo, para que el Servicio Canario de Salud hiciera aparcamientos en el Hospital General. Ahí está. Ese es el edificio que quieren hacer, creo, de aparcamiento. No, bueno, no sé si lo querrán hacer. Espero que sí, que quieran. Lo único que hicieron fue adjudicar a dedo para enfermedades raras un edificio que no se ha puesto en funcionamiento. Y así va a ser todo. COVID, porque era el hospitalito Pedro, COVID. Nos tenemos que ir. ¿Quieres decir algo, Manolo? Porque ya nos tenemos que ir. No, simplemente cuanto a la regulación de las entradas en las montañas del fuego, ¿por qué nadie intenta optimizar el ancho del horario y se concentran todas las visitas al mediodía, que es cuando, o más o menos cuando van todos? ¿Por qué no se venden entradas por hora? Y así sabemos que la gente va y además promocionar aquellos horarios más difíciles de asistir, porque todo el mundo quiere ir a la misma hora. Eso está claro. Esa de la venta por horas y online obviamente es la solución definitiva que se hace en grandes centros turísticos. Hay un problema primero de comunicaciones y segundo de que se cargaron el proyecto. Ahora han sacado una nueva web, dice que la van a poner en marcha. Se cargaron el proyecto Smart Island, que lo dirigía, ese sí, un profesional de la gestión como era José Juan Lorenzo, y no este chico que la verdad es que no da los mínimos. Estaba desarrollado por empresas potentes, IBM, Telefónica, etcétera. Se cargaron todo aquello que habría estado en funcionamiento y que habría permitido poner esa herramienta en funcionamiento desde hace mucho. Y sobre todo lo que le acabo de decir, al menos hasta tanto se estuviese en marcha, se ampliaron los horarios 2 horas más que ahora, en agosto. Sobre todo en verano. Se pusieron precios más baratos. ¿En verano? Sí, y se hicieron campañas informativas para que la gente fuese por la tarde. Él ha renunciado a todo eso. Pues don Pedro, tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Muchas gracias. Hablaremos de su libro en otra ocasión. Don Manuel García Deni, muchas gracias por estar aquí. Y don Pedro Martín también. Nosotros, por cierto, que estuvo el acto de Rosana, creo que brilló a gran altura. Es verdad que fue mucha menos gente de la esperada. No sé si porque no se convocó bien o porque como era la víspera de la romería. Con lo de Nanino también, ¿no? ¿Con lo de? Con lo de Nanino Díaz Cutillas. También, con el Festival Nanino. Y también con la romería, en fin, la gente se estaba preparando. Yo lo vi en la televisión. En cualquier caso, mucha gente lo vio por la televisión y esto también quizá quitó público al poder verse por las televisiones locales. Nosotros mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.